queridos amigos y amigas que están acompañándonos en la plataforma de Lima Lee, tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy vamos a finalizar el día dialogando con un poeta a quien yo conozco hace ya más de 21 años. Soy un atento seguidor de su obra, ¿no? De los libros que publica. Somos compañeros de generación además. Él a fines de los 90 conformó un grupo de poetas llamado Imanencia, alumnos de la Universidad Católica, con la que prácticamente reformularon lo que venía haciéndose literariamente, ¿no? Desde el poema en nuestro país. Me refiero al poeta, performer, catedrático universitario, ahora también regidor metropolitano, Florentino Díaz Ahumada. Querido Florentino, qué gusto poder dialogar contigo. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Harold. Verdaderamente un gusto para mí poder estar aquí contigo en este hermoso festival internacional Primavera Poética y sobre todo en esta circunstancia de diálogo con nuestro querido público, siempre en esa sintonía de la poesía, de encontrar esas sendas de la creación, ¿no? Tan importantes, tan necesarias, tan urgentes, Harold. Felicitarte por este magnífico festival. Creo que hay una experiencia muy, muy interesante que se está recuperando con lo que vienes realizando, con lo que se viene realizando también por parte de Lima Lee, por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y es imprescindible que estas iniciativas pues se sigan fomentando, ¿no? Y que podamos nosotros seguir alentando estos diálogos, Harold. Yo te agradezco muchísimo, la verdad, la oportunidad de estar aquí. A ti, querido Florentino, lo digo porque este es un evento que venimos realizando ya, este es nuestro 8º año consecutivo. Tú has sido testigo de todo lo que demanda, pues, ¿no? Realizar un festival. Y este año, cuando la pandemia parecía que iba a impedirnos seguir con esta apuesta, ¿no? Por consolidar puentes desde la literatura, surgió esta oportunidad de hacerlo de modo virtual. Los poetas también nos adaptamos y ahora hemos logrado reunir a 65 poetas de 17 países, en los que gracias al convenio que tenemos con el programa Lima Lee de la Municipalidad de Lima, la Gerencia de Educación y Cultura, y por supuesto la Comisión de Cultura y Deportes y Educación que tú presides, hemos podido llegar de pie y poder hacer este evento que ya tiene más de 90 días desde que empezamos en el mes de junio. Creo que eso es algo que no se había hecho, pero se está haciendo porque, como lo dije el día de la conferencia de prensa, se dio este concierto de voluntades en el que coincidió el poeta Florentino Díaz en la municipalidad. En el mes de junio, el poeta Alex Alejandro, que estaba en Lima Lee, y un hombre con sensibilidad literaria como nuestro amigo Juan Pablo de la Guerra, ¿no? en la Gerencia de Educación. Y a eso sumado, por supuesto, la voluntad de los 65 poetas que estuvieron dispuestos a participar en este proyecto colectivo. Querido Tino, tú nos has entregado un libro que se llama Ciudad Poética, Irradiaciones desde la Imanencia. Coméntame, para entrar en materia, sobre la imanencia, ¿no? Sobre aquello que los movilizó a ustedes siendo poetas aún pues veinteañeros, algunos de 19 años quizá, en el año 98, cuando empezó todo este momento, ¿no? de grupo en el que estuviste tú, Enrique Bernales, Cristian Segarra y Villacorta, militando desde la Universidad Católica con Imanencia. Sí, gracias, Harold. Sí, efectivamente, nosotros en el año 98 editamos un libro, un primer volumen que se llamaba Imanencia. Éramos un grupo de poetas, nos reuníamos de la Universidad Católica
pero que luego también fuimos conectando, ¿no?, con otros grupos, en una época también de grupos. La poesía siempre se ha, de alguna manera, articulado y se ha comunicado, se ha integrado, se ha irradiado, ¿no?, tal como el título de este libro, editado tan hermosamente por este festival, y a tu cargo, Harold. Este, Efectivamente, había esa comunicación con los grupos de San Marcos, de Villarreal, en fin, de otras universidades, pero en el caso de Inmanencia, bueno, tuvimos esta publicación en el 98, luego hubo otra publicación en el año 99, y el grupo tuvo actividad más o menos hasta el año 2000, donde fuimos invitados a un festival internacional de poesía en la Ciudad de México, en México DF, y luego, ya por circunstancias de estudio, algunos colegas del grupo, bueno, viajaron a hacer sus doctorados, y yo luego me dediqué al estudio de la medicina tradicional china, estudio la medicina tradicional oriental, más o menos desde el 2003 hasta el 2000, digamos, mi etapa de formación primera, hasta el 2009, y a partir de ahí, bueno, las permanentes actualizaciones y siempre, siempre formándose en ello, ¿no? Y esta etapa de la medicina oriental, este encuentro con la tradición oriental, marca para mí un centro creativo, espiritual, que me permite en el encuentro con, con- con también mi colega y amigo y poeta Enrique Bernales, este año 2020, reencontrar la inmanencia, ¿no? Esta vez en una nueva actualización, en la que, bueno, está Enrique Bernales, me encuentro también yo participando, y bueno, hay una página, hay un grupo que se llama Inmanencia, Ciudad Poética, donde los que deseen pueden, pues, participar, interactuar, mostrar sus poemas, ¿no? Básicamente el concepto de inmanencia del 98 se reformula, ¿no?, en este año, 2020, con el concepto también de la comunidad, ¿no? El concepto de la comunidad y de reencuentro con ese logos, con esa posibilidad, de la palabra, de la palabra, digamos, la palabra no solamente escrita, sino de la palabra, de la expresión como gesto, de la expresión como visualidad, de la expresión como movimiento, es decir, de una amplificación, tal como enunciaba en su momento Jorge Eduardo Eyelson, una amplificación del concepto de poesía, ¿no? Es decir, como poiesis, como creación, ¿no? Y en ese sentido, esta reformulación encuentra su cauce, bueno, ahora en este proyecto de página en Internet, y a su vez en una publicación que se denomina Convivium, Contribuciones Alquímicas sobre la Pandemia, que es una próxima publicación que vamos a hacer y que reúne textos bueno, de ciudadanos de varias partes del mundo, sobre todo Latinoamérica, y que apunta precisamente a ver cómo podemos nosotros contemplar la tecnología del lenguaje en función también de las relaciones que tiene el lenguaje dentro de la tradición oriental, que hay que conocer la tradición oriental para, digamos, adentrarnos en las posibilidades del sonido y de la imagen del lenguaje para poder reconfigurar una estructura energética, ¿no? Y sería bonito luego, si a ti te parece, Harold, hablar de eso. Sí, claro que sí. Ahora, este diálogo con lo oriental, es de hace algunos años, o este diálogo con lo oriental ya venía en la etapa formativa en el año 98. Hablabas hace un momento sobre las posibilidades del lenguaje.
y yo recuerdo que en aquel entonces, para referirme a Lima, no al Perú, pero en Lima la poesía que se estaba escribiendo era una poesía marcadamente urbana, ¿no? Una poesía incluso hasta violenta, una poesía violenta porque también era necesario por el momento en el que vivíamos, ¿no? Vivíamos una autocracia fujimorista, y claro, los poetas que nos indignábamos, no teníamos otro modo de poder poetizar. Pero sin embargo, ustedes en Inmanencia retornaron a la contemplación desde las imágenes, ¿no? Desde las figuras literarias, lenguajes más concisos. Eh, ¿Por qué? O sea, ¿cuál fue el motivo para que ustedes se presenten de este modo y cuándo empiezan a encontrar diálogos con esa otra tradición oriental a la que te estabas refiriendo hace un momento? Sí, muchas gracias, Jaro, por tu pregunta, realmente muy, muy interesante y que merece una respuesta eh, efectivamente con la brevedad del caso, del tiempo que tenemos, pero con la profundidad, la exactitud que necesita, ¿no? Efectivamente, tú lo has dicho de una manera excelente, Harold. La poesía, en esos momentos, la poesía tiene un contrapunto político, un contrapunto social evidente, ¿no? Quien diga que la poesía se aísla o tiene un discurso quizá que por ser místico o por ser simbólico o por ser, no lo sé, metafísico, se aísle de sus circunstancias políticas y sociales, es porque no se ha adentrado realmente en el ser de la poesía, ¿no? Y como bien dices tú, en este contexto de los noventas, de fines de los noventas, vivíamos pues un tiempo muy complejo políticamente y social y económicamente hablando, y habían grupos, ¿no? Como bien mencionabas, que enunciaban, buscaban transformar. Para mí la poesía es transformación, ¿no? Hay una cualidad rituálico transformadora de la palabra, y la palabra transforma. Si yo ahorita me expreso de una manera, puede transformar los ánimos, digamos, aliviar o sumirnos quizá en algún tipo de emotividad, ¿no? O sea, la palabra transforma, eso definitivamente, ¿no? No hay que ser místico ni nada para darnos cuenta de eso, la palabra puede transformarnos. Y en ese sentido, muchos poetas, ¿no? Encontraban en el discurso, en la posibilidad de mimetizarse con conflictividad, con esta violencia, con, este, con esta expansión urbana, además, muy diversa, ¿no? Encontraban ahí también, en esa mímesis, por decirlo de algún modo, con esos recursos, poder darle a la época, al tiempo, al zeitgeist de la época, ¿no? Ese espíritu del tiempo de la época, darle su respectivo poema, ¿no? En nuestro caso, particularmente yo creo que también estábamos definitivamente empapados en esta visión de conflicto político, social, pero veíamos una cuestión, que la situación que nosotros vivíamos a finales de los años 90 era pues el inminente segundo paso de una transformación radical, tal como la estamos viendo en estos momentos, de una transformación de aspectos claves y estructurales de la existencia humana, ¿no? En esos momentos aparecía la tecnología del celular, la tecnología, ya aparecía la red del Internet. Entonces encontrábamos en eso signos de lo que podríamos llamar, o lo que Franco Berardi, por ejemplo, este filósofo italiano, llama este exceso de conectividad, ¿no? Es decir, este, este, este nerviosismo, esta sobreestimulación nerviosa de la psiquis humana, y que conllevaría, pues, obviamente, por ejemplo, las tremendas enfermedades mentales que vienen surgiendo desde inicios
del siglo XXI, ¿no? O, por ejemplo, veíamos también, a partir de, te cuento una imagen, ¿no? Salíamos de la universidad a buscar, a mirar los signos, la realidad, como dice Baudelaire, la realidad, hay correspondencias, ¿no? En este famoso poema de Baudelaire, donde dice correspondencias, eh, uno encuentra perfumes dulces como el oboe, ¿no? Encuentras lazos, relaciones, entonces, entre lo visible y lo invisible, ¿no? Entonces nosotros veíamos, por ejemplo, había una escena, un cadáver de un perro, ¿no? Afuera de la Universidad Católica, el cadáver del perro en medio de la universitaria, y veíamos ese perro que se iba descomponiendo, además, con los días, ¿no? Íbamos viendo, por ejemplo, quizá la metáfora urbana de una época, ¿no? De algo que quizá estaba en un momento de descomposición y que efectivamente a partir de ahí va a surgir otra cosa. Veíamos una estatua de un celular que se hizo en Seúl, en la ciudad de Seúl, en el año por ahí, por el año 98 también, ¿no? Entonces veíamos signos de lo que iba a ser después, evidentemente, esta época. Entonces, para nosotros era importante, ¿no? Y personalmente yo creo que es muy importante abordar el mito, es decir, eh, lo que sustenta nuestra forma de vida es la visión o la creencia que nosotros tenemos sobre lo que es la realidad. Lo que sustenta nuestra acción, lo que sustenta nuestro sentir, es lo que yo pienso que es la realidad. ¿Y qué es lo que sustenta mi pensamiento y mi sentir sobre la realidad? Pues los mitos, ¿no? Los mitos que pueden ser o conscientes o inconscientes. Entonces, en ese sentido, nosotros queríamos hicimos y planteamos una revisión de ese lenguaje mítico, y eso es lo que planteamos ahora también, ¿no? Un tomar conciencia, por ejemplo, de este mito desastroso, ¿no? Terrible, del mito prometeico de la actual modernidad, donde vivimos, bueno, las consecuencias de la explosión, por decirlo así, ¿no? De la guerra, de una mentalidad que se dedicó a explotar y a destruir el planeta, ¿no? Y a debilitar nuestros lazos humanos, ¿no? Y que ahora, pues, lo manifiesta de una manera rotunda, ¿no? Diciéndote que tienes que distanciarte, diciéndote que tienes que tener miedo del otro prácticamente, ¿no? Cuando efectivamente quizá podríamos, obviamente, pues tomar nuestros debidas acciones para buscar esa sanación de la humanidad, pero no entrar en el miedo, que es muy diferente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mito que se está moviendo aquí, ¿no? Esos son temas muy importantes a revisar, y son temas que la poesía tiene que abordar, y aborda, evidentemente, porque recuerda que los mitos son transmitidos a través de los poemas, ¿no? Entonces, un poeta, una poeta, un poeta, en el amplio sentido de la palabra, ya si hace poesía con palabras, con gestos, con movimiento, o con el espacio, ¿no? Poetas arquitectos, ¿no? Poetas ingenieros, poetas, ahora los poetas de la tecnología virtual, en fin, un poeta es alguien que se adentra en la raíz invisible de esta experiencia que denominamos real, ¿no? Y se adentra y puede escuchar los murmullos exclusivamente de los murmullos, pues, del cosmos, vamos a llamarlo así, de ese lenguaje, ¿no? De lo cósmico, ¿no? Porque si solamente decimos que lo humano se expresa, estamos totalmente limitados, ¿no? Porque este universo no empezó con nosotros, ¿no? Entonces, decir que solamente nosotros nos expresamos es una limitación. Se expresan las estrellas, se expresa todo lo que está a nuestro alrededor, y hay que entrenarse
en la receptividad y la sensibilización para con ese lenguaje. Son conciencias que se expresan, ¿no? Entonces, y nosotros venimos de una tradición, ¿no? Una tradición andina, una tradición amazónica, una tradición que es animista, es decir, que tiene la conciencia del ánima, del alma, que sustenta todo lo existente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo coincido contigo, Harold, que la poesía en ese momento abordaba el tema político, la violencia, todo, pero también el tema mítico es una forma también de conciencia vigilante de lo que puede acontecer luego, ¿no? Y ahora, bueno, estamos en eso, ahora es cuanto más necesitamos adentrarnos en esa conciencia, ¿no? Para saber, claro, para conocer ese canto de sirenas que de repente nos hacen lanzarnos al océano, ¿no? Y tenemos que saber escuchar. Te comentaba que recordaba a Mariátegui en uno de sus artículos en los que decía que sin un mito, la existencia del hombre no tenía sentido histórico. Entonces, para darle de pronto ese sentido histórico a lo que fue inmanencia, claro, tuvieron que remitirse, ¿no?, a estos mitos a los que tú te refieres para también poder tener continuidad. Pero mi pregunta ahora va, ¿cuándo Florentino Díaz entiende, asimila o descubre que la conexión con el mito era lo que podía a él sostenerlo como un hombre consciente de que las otras formas de vida también son conscientes, ¿no? Llámese animales, plantas, del universo. Eh, Quizá fue a través de la música en la casa con tu papá, que fue un gran músico y que lo tenemos siempre en la memoria, cuando Florentino Díaz descubre esa conexión con los mitos. Sí, y gracias, Harold, por esa pregunta muy hermosa y también de mucha, de mucha profundidad, ¿no? Yo creo que la conexión efectivamente la descubro con la música, ¿no? Mi padre era un compositor, un músico, un concertista de piano y compositor, ¿no? Con varias obras, Jaime Díaz Orihuela, su nombre, y él siempre desde muy niño eh, nos contaba lo siguiente, ¿no? Nos decía, el sonido no tiene fin, el sonido es una vibración que se expande. ¿Y a dónde va ese sonido? Yo recuerdo desde muy niño que me decía, ¿a dónde va ese sonido? Cuando yo toco este piano, ¿no? Plan, ¿a dónde va ese sonido? Y dime, ¿de dónde viene ese sonido? Yo decía, bueno, viene de la pulsación. Sí, pero ¿de dónde viene ese sonido? Y para mí era como un Juan, ¿no? 40 años después, recordando esta frase de mi padre, viene como un Juan, ¿no? Y otro momento, yo creo que en ese sentido, el alma se dispone a recibir una suerte de estructuración que te permite, yo creo que en ese sentido la música te permite vincularlo todo, ¿no? La música tiene vamos a decirlo así, una geometría esférica en la que todo puede ser incluido porque el sonido se va propagando por todo el espacio, ¿no? Y luego, eso en un primer momento, y en un segundo momento, con con mi encuentro con la filmografía china, oriental, cuando tenía yo 10 años, ¿no? Y veía muchas películas del Oriente, que era la época de los 80, ¿no? Las películas del Oriente. Y yo decía, oye, eh, veía pues las películas de Kung Fu, los chinos que volaban y hacían una serie de cosas. Y yo sentía, porque hay un recuerdo celular, Harold, hay un recuerdo en que uno siente y dice, oye, esto es posible, ¿no? Mm, ¿Por qué yo no lo siento lejano, ¿no? Entonces hay algo que toca tu recuerdo, ¿no? Quizá no volar literalmente así, aunque
Si investigamos a fondo, hay prácticas en Oriente donde las personas hacen ciertas acciones que podríamos llamar extraordinarias, ¿no? De levitación, en fin, de muchas cosas, que no es el tema aquí, pero en todo caso, pero lo hay, ¿no? Entonces, esas experiencias a mí me hacían que en un primer momento yo me dediqué muchos años a estudiar las artes marciales, ¿no? Para mí era una vocación de vida entrar en el estudio, en la disciplina corporal. Yo en el fondo siempre he sido muy corporal, ¿no? O sea, no soy una persona dada por mucho tiempo a la especulación, ¿no? Intelectual. Me gusta hacer cosas con las manos, con el cuerpo, ¿no? Entonces, obviamente, desde la niñez. Sí. Pueden ver a Florentino sonriendo, pero Florentino es un experto en artes marciales, así que cuidado. No, no, a mí me encantaba. Y te voy a decir, yo empecé a estudiar, me adentré primero en el Kung Fu y luego en el karate, ¿no? Y el karate me encantó el karate, porque el karate es muy sobrio, ¿no? Sumamente sobrio, al menos la formación que yo tuve en el dojo donde yo estuve, y, y, y tuve varios años allí. Luego tuve una lesión, ¿no? Una caída muy delicada, de la cual, gracias a Dios, me recuperé. Y, y seguí ya explorándolo, ya por mi propia cuenta, pero a los 16 años, pues yo quería irme a Japón a buscar un maestro o una maestra que me llevara por el sendero meditativo de las artes, del arte marcial, ¿no? Pero yo lo llamaría más bien como el arte de la mano vacía, ¿no? Entonces, pero bueno, ya en la época de la universidad había que buscar algo, ¿no? Siempre uno le dice, no, y tienes que encontrar algo. Y otro gran interés, otra gran pasión que yo he tenido desde niño ha sido la astrofísica, Harold. A mí, yo recuerdo hasta ahora busco conectarme con esa sensación. Recuerdo la ilusión y la ternura que me propiciaba levantarme en el momento del amanecer y ver esa pequeña luz azul en el cielo, ese momento en que la noche cambia a día, ese instante de la aurora, y sentir el olor, ¿no? De la tierra. Bueno, yo vivía a la espalda del Teatro Municipal. He vivido mis primeros 21 años ahí, en el cercado de Lima, a la espalda del Teatro Municipal. Y olía, sí, olía el ladrillo del Teatro Municipal antes del incendio, ¿no? Se llegaba a oler cuando lloviznaba un poco, ¿no? Y ese interés por la astrofísica se combinaba también con este otro interés, esta otra pasión por lo interior. Hay un universo interior, Harold, vastísimo, como el universo exterior también. Hay un universo interior inmensamente vasto, ¿no? Entonces, en la universidad yo entré a ingeniería electrónica en un principio, yo quería estudiar física, pero bueno, entré a ingeniería electrónica, me trasladé después de un año, dije, esto no es lo mío, pero me encanta y hasta ahora tengo este deseo de en algún momento poder aprender el cálculo integral infinitesimal. Yo creo que hay una poética ahí deslumbrante, ¿no? Y en ese sentido, me encuentro en literatura, y en literatura, allí, gracias a la recomendación de un profesor, entré a leer a René Guénon, ¿no? Estoy hablando del año 96, y René Guénon, Titus Burckhardt, Ananda Coomaraswamy, Fridtjof Schuon, todos estos pensadores de la línea tradicional de la sabiduría perennis, comenzaron a calar en mí, en esta percepción de lo que podríamos llamar, pues, pensamiento tradicional, ¿no? Pero eso era una experiencia, pues, puramente intelectual, ¿no? Que complementaba con mi acercamiento al surrealismo, mi acercamiento
a la poesía de William Blake, extraordinario, visionario de la ciudad y de la conexión entre los ángeles y los humanos. Me acercaba a la poesía de, de, de Dante Alighieri, el precioso maestro Dante, con su obra que él mismo mencionaba, era un dispositivo, ¿no? Y esta experiencia medieval de la obra como un manual, un dispositivo para sencillamente, pues, sanar, ¿no? El intellecti sani, ¿no? Los intelectos sanos, ¿no? Entonces, luego adentrarme pues en la poesía ya de este gran maestro de Friedrich Hölderlin, ¿no? Hölderlin, poeta ya de la modernidad, pero tocado por esa sensibilidad de lo mítico, ¿no? Una suerte de Píndaro contemporáneo casi, ¿no? Y bueno, y en la tradición peruana, obviamente, yo me encuentro con, bueno, con la poesía inmensa, tremenda de César Vallejo y sobre todo, bueno, Westphalen eh, y Eyerson. Y recuerdo que se iban a Verástegui, ¿no? Y a Enrique Verástegui, recuerdo que Oh, se iban a Cañete, Verástegui, ¿no? que A presentó visitar. nuestro libro, ¿no? El año 98, el maestro Enrique Verástegui, a quien he tratado humildemente dentro de mis posibilidades, Harold, como admirador de su obra. Le he dedicado también una ponencia, un estudio sobre el legado poético de Verástegui, que para mí resuena en la siguiente frase: como toda bondad cuando uno sueña un verso. Es un verso del Taki Onjoy, ¿no? Del libro de Enrique Verástegui, Taki Onjoy, como toda bondad cuando uno sueña un verso. Allí, desde mi perspectiva, hay una síntesis espiritual del legado de la poética inmanente, inmanente y trascendente de uno de los grandes poetas este, eh, universales como es Enrique Verástegui, ¿no? Para mí Ahora, es un poeta tremendo, ¿no? Tremendo. claro, lo que yo noto en ti y lo noto con mucha satisfacción es esa unidad que hay o esa correlación entre el Florentino Díaz del año 1998 con el Florentino Díaz repotenciado, ¿no? Digamos, del año 2020. Por ejemplo, pienso en los libros que has publicado, ¿no? Transmutación de la ciudad o el alba de los cuerpos luminosos. O sea, ahí ya estaban estos elementos a los que te estás refiriendo. Posteriormente, con el To Be Continue, ¿no? La revolución de los peces, llegaste al punto social y de conexión con 28. Entonces, hay un diálogo permanente contigo mismo también, pero a partir de la experiencia con lo que te rodea, ¿no? Y eso es algo que a mí me interesa mucho en el sentido de que no pierdes además la función estética del poema, porque muchos podrían de repente perderse o desconfigurarse con el ánimo de pretender pues lograr esa conectividad con las energías que están alrededor de nosotros y por lo tanto dejar en un segundo plano el elemento estético. Pero sin embargo, el elemento estético está en toda tu obra, hay riqueza verbal, ¿no? Se siente que por más que pretendas ser directo, quizá en algunos temas, pero el conocimiento está allí, ¿no? Así como lo sentimos ahora, por ejemplo, en el diálogo que estamos teniendo. Eh, para lograr eso, ¿cuáles son, además de los autores que has mencionado, pero pensando en nuestra tradición, ya mencionaste a Eyelson, a Verástegui, a Vallejo, eh, mencionaste, bueno, de afuera mencionaste al maestro de la mística, ¿no? El poeta inglés al que te referiste. William Blake. William Blake. Y yo también pensaba en aquello que nos dejó nuestra juventud o adolescencia. Tú te referías a las películas de Kung Fu, ¿no? En la que los chinos pues volaban, hacían unas cosas en el Sí, aire.
pero increíbles. Yo recuerdo mucho estas historietas de Calimán, el hombre increíble, en la que había un Claro. tipo que tenía el sexto sentido totalmente dominado y tenía su Solín, que era su amigo con el que caminaban por un montón de lugares, ¿no? de la India. Eh, pero ¿a qué autores tú podrías referirte como que fueron fundamentales, además de los que ya mencionaste, por supuesto, fundamentales para sostener una poética que, que te ha afianzado a ti, ¿no? Como el escritor que eres. Gracias, Harold, por la pregunta. Hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos autores, incluso que no escribieron ningún libro, ¿no? Eh, pero recordándolos, yo te podría decir, hay autores en mi poética que me han nutrido muchísimo, como por ejemplo Federico García Lorca, ¿no? Federico García Lorca es un autor que para mí fundamental, al que regreso en las profundidades de la noche, ¿no? Como decía, como escribía Rilke, en las horas más solitarias. García Lorca es un autor que a mí me conmueve muchísimo, ¿no? Y no solo como autor, sino como ser humano, porque creo que es, como él mismo dice, ¿no? Tardará mucho en nacer, si es que nace, otro andaluz tan claro, tan rico de aventura. Y otro autor también que me encanta, bueno, mis maestras, mis maestros, ¿no? Yo quisiera, mis primeros maestros fueron mis padres, mi padre con su música, mi madre con su arte, con con su perseverancia, su búsqueda con la materialidad, ¿no? Porque mi madre siempre le ha encantado el tejer, pero más que tejer, el diseño, la costura, y de verdad yo veo mi trabajo visual ahora, y mi trabajo visual en verdad se basa en las líneas de los moldes de las revistas de moda de hace 40 años, ¿no? 35 años, los Burda, que hasta ahora no sé si se seguirán publicando, pero tenían unos moldes con líneas negras, azules, eran unos planos, ¿no? Y yo veía eso desde niño, veía la regla esta de tipo de costura y confección, ¿no? La tiza, esta tiza que me fascinaba, con una forma triangular, que puedo sentir su textura hasta el día, hasta en este momento, ¿no? Y mi madre a altas horas de la madrugada haciendo, ¿no? Sus cosas, sus tejidos. Eso para mí es una de mis grandes influencias en mi poética, Harold, porque además su presencia, cuando a veces yo me despertaba, ¿no? Y me iba y, mamá, ¿qué haces, no? Y ella me contaba cosas que no recuerdo bien, pero me decía cosas como que el tiempo no existe, ¿no? Cosas como historias de su abuela, y entonces yo la escuchaba y eso me iba alimentando, ¿no? No solo alimentado a través de su cuidado y y su espíritu de por sí muy amoroso, sino alimentado también por estas historias tan hermosas, ¿no? Yo quería recordar a ella en principio, gracias. Y luego también, Harold, otra poeta, porque para mí son poetas también los seres que no necesariamente escriben libros, pero que viven en la experiencia del amor, ¿no? En la experiencia, ¿qué es el amor? Pues no sabemos, ¿no? Pero es algo que se siente, ¿no? Es algo que se siente y pueden ser algunos seres especiales que hemos conocido. Yo creo que todos vivimos en el amor de alguna u otra medida, pero hay seres que se encuentran con nosotros. Otro ser muy especial al que yo quiero evocar bueno, en este diálogo, Harold, y que además tú conociste, es esta gran terapeuta acupunturista, Marlene Smith, ¿no? Que gracias a ella yo me encontré
con la tradición oriental, la tradición de la acupuntura, y ella me acompañó, ¿no? Una persona muy generosa, de una generosidad a prueba de bombas, ¿no? Y también de un ímpetu y de una exploración y de una capacidad imaginativa deslumbrante, ¿no? Entonces, para mí, mi encuentro con Marlene también fue muy, muy significativo. Ella, bueno, ya danza en otros universos, o quizás está aquí entre Muy, nosotros, igual tuve el honor escuchando los, sí, de recibir sí, y la ella, una persona muy, muy generosa, ¿no? Además, que realizó tanta labor de sanación, ¿no? Por otras personas. Entonces, y luego, ya entrando y cómo no recordar también, que también tú lo has conocido, Jaro, porque hemos a compartido David, estas experiencias a David Kahn, ¿no? Mi claro, gran amigo, claro. maestro, este, profesor, un hermoso ser humano que uno de los grandes acupunturistas, además del Perú, ¿no? Que, que, que desarrolló, por ejemplo, para nosotros en la escuela de medicina tradicional, donde estábamos, un taller de caligrafía china. Por él, gracias a mi asistencia y a su generosidad en mi formación, como terapeuta de la medicina tradicional, me fui adentrando en la caligrafía oriental. Y es gracias a eso que yo puedo reencontrarme, reconectarme con este anhelo de la juventud y de la niñez también, de poder pintar, de poder realizar la alquimia de, la, de lo visual en el movimiento. ¿No? La pintura integra cosas, la pintura es movimiento también, la pintura es cuerpo, ¿no? Tenemos pendiente una exposición. Ah, sí, sí, claro, y tú también eres un pintor, Harold, tú haces dibujos y ilustras, entonces, en realidad hay muchas facetas de un ser humano, ¿no? Entonces, y en ese sentido, bueno, pues han sido los seres, ¿no? Que han acompañado y ya en términos de seres con libros, ¿no? Bueno, hay muchos, Jaro, la verdad. Está Dimas Arrieta, ¿no? Dimas Arrieta, quien voy a tener el gusto, el gran honor de entrevistar mañana. Dimas Arrieta, cuya obra En el reino de los Guayacundos significó para mí adentrarme en esta tradición tan hermosa de chamánica del norte andino de nuestro país. Mira, tendría que nombrar a todos mis amigos, tendría que nombrarte a ti, Harold, tendría que nombrar a tantos amigos poetas cuya una palabra, un verso, una eh, un escucharlos, ¿no? A mí me nutre, ¿no? O sea, nutre mi obra. Yo pienso en tu libro, en Lima, ¿no? Por ejemplo, tremendo libro este, por ejemplo, me permite a mí hacer también todas estas meditaciones posteriores sobre la ciudad, ¿no? Eh, Pienso en tantos colegas, tantas amigas, amigos, poetas, que la verdad, hace unos instantes, por ejemplo, Enrique Bernales, Roger Santibáñez, pienso en esta poeta que también muy interesante, Lady Loaiza, pienso, no sé, son de verdad los festivales Marita Troyano, eh, eh, Gloria Mendoza Borges, Gloria Mendoza, ¿no? Cuando yo la he escuchado recitar y luego he tenido el gusto de poder leer sus poemas, o sea, es verdad, vivimos una época privilegiada de poder, al menos yo siento que viví una época privilegiada de poder nutrirme de los poemas y de los seres, ¿no? Rosina Valcárcel,
poeta de Hermosa, ¿no? Ahora Y que en te, su serie, en su obra, ¿no? Este, eh, ahora que te referías te agradezco por referirte a Lima, y justo en la ujú, portada de Lima hay una pintura de William Blake, ¿no? Yo también soy un amante de la obra de este portero. claro, Claro, Florentino, qué alegría poder escucharte, ¿no? Y sobre todo porque tú hace un momento, bueno, cuando empezábamos el diálogo, te referías a que la palabra sana, y que la palabra también te puede sumir pues en la más absoluta de repente de las soledades, porque la palabra tiene poder, ¿no? La palabra tiene energía. En el caso tuyo, tú estudiaste en la Universidad Católica, te formaste allí, aprendiste literatura, fundaste Inmanencia, te encontraste con la tradición china, aprendiste de Marlene, de David Kahn. Gracias a ti pude conocer a ambos, y además fueron también mis terapistas, ¿no? Y eso es algo que queda pues en la memoria para siempre. Eh, ujú. Ahora estás en la municipalidad, eres un regidor metropolitano, tienes a tu cargo la Comisión de Educación, Cultura y Deportes. Coméntame, antes de entrar a tu libro, porque la hora se nos pasa también volando, pero bueno, tenemos tiempo, eh, esa visión, ¿no?, sobre la ciudad poética, que es todo un manifiesto que está publicado en el libro que vamos a, bueno, que ya estamos compartiendo. Aquí en este post hay un enlace en el que pueden descargar gratuitamente el libro de Florentino Díaz Ahumada. Pero coméntame un poco sobre esa visión, ¿no?, de la ciudad poética, porque es importante ponerle poesía a una ciudad tan caótica como Lima, porque es importante ponerle poesía a un tiempo tan vertiginoso como este, ¿no? Porque es importante estar en poesía en un momento en el que tenemos que vencer a ese pánico colectivo causado a raíz de la pandemia. Sí, gracias, Harold, por la pregunta. Mira, realmente el tema de la ciudad siempre ha sido un tema para mí muy importante. Yo crecí en el centro de Lima, y Lima, por su propia estructura y su diseño urbano, que alguna vez conversé con, con un gran amigo y colega, bueno, mucho mayor y definitivamente sabio, ¿no? No como yo que estoy buscando aprender algunas cosas, pero él me comentaba que incluso el plano de Lima, el plano original, ¿no? Tenía, pues, la gente diseñaba siglos atrás con otros sentidos, ¿no? Habían unas conciencias dentro de esta visión de las correspondencias de la realidad y se diseñaban los patrones urbanos también en función de la energía y de lo que tú querías generar en términos de elementos de conciencia, ¿no? Y bueno, para mí el tema de la ciudad es una suerte de arquetipo, ¿no? Es una suerte de matriz creativa, porque cada vez voy comprendiendo que la ciudad, nuestra ciudad, en este caso, en el caso de Lima, es una ciudad que, donde podemos encontrar su unidad, ¿no? Donde podemos encontrar aquello que la armonice. Quizás sea el sonido, quizás sea las posibilidades eh, envolventes del sonido. Quizá tengamos que transformar el barullo, el caos auditivo en algo que o nuestra percepción que lo percibe así, poder hacer esa danza que nos permita pues encontrar un puente, ¿no? En definitiva, con lo que está a nuestro alrededor y con nosotros mismos, ¿no? Y en ese sentido, para mí, Ciudad Poética es un manifiesto que efectivamente, pues, yo publico, bueno, lo voy a conocer en en octubre del año pasado, y que luego, pues, lo publico antes de viajar a Estados Unidos, a esta invitación en la Universidad de Maine, ¿no? Para compartir algunas experiencias que estuve en China. Y, y Ciudad Poética, yo pensaba, ¿no? Yo decía, bueno, como dice, ¿qué es lo que voy a poder transmitir en este espacio político
como tú lo has mencionado, ¿no? Metropolitano, el Consejo Metropolitano. ¿Qué es lo que puedo transmitir como ser humano dentro de, cuál es mi rol, mi función dentro de este espacio, ¿no? Y yo creo que, pues, la función que siempre ha sido, ¿no? La de la de quienes nos dedicamos al lenguaje, y es comunicar, expresar. Entonces, creo que en ese sentido elaboré este manifiesto porque, tú sabes, mi formación fue en literatura y luego en la medicina oriental, pero tengo un tercer acercamiento que es la teoría de la creatividad, ¿no? Los estudios sobre la creatividad, además un curso al que dediqué muchos años en la docencia, en la universidad, y que para mí confluye en este manifiesto, porque en este manifiesto está el aspecto de lo terapéutico basado, aunque no explícito, en lo oriental, está el aspecto poético y el aspecto también de la creatividad, ¿no? De cómo nosotros podemos creativizarnos, cómo nosotros podemos entrar en una sintonía creativa que nos permita diluir el miedo, diluir. Hay una frase muy interesante, y leía hace poco a W. H. Auden, ¿no? Él decía, ni el mejor escritor puede ver a través de una pared de ladrillos. Sin embargo, al contrario de nosotros, un escritor evita levantar tales paredes, ¿no? Entonces, Egelson lo decía de otra forma, ¿no? Egelson decía, mi obra está enfocada a diluir los estancos de la sociedad, esos espacios estancos de la sociedad. Hay que dinamizarlo, ¿no? Hay una tendencia, ¿no? De las ideas, de lo humano, a estancarse, a inamovilizarse. Mira qué curioso, ¿no? A confinarse, ¿no? Hay una tendencia a confinarse. Pues hay que diluir eso, ¿no? O sea, la meditación o las experiencias de confinamiento, por ejemplo, en entornos espirituales, llámese un claustro, un templo, un convento, no lo sé, implican también cuando tú tienes cuando la estructura corporal está confinada, hay otro tipo de estructura que está en movimiento, ¿no? Entonces, la meditación es eso, ¿no? Es precisamente la fusión de la quietud del cuerpo y la posibilidad del movimiento de las capacidades sutiles del ser humano. Y en ese sentido, la ciudad poética busca eso, ¿no? Busca reconocernos no solamente cuerpos, porque no solamente somos cuerpos, tampoco no vamos a reconocer solamente espíritus, porque tal dualidad es una ilusión. Somos alesma, alma, espíritu, materia, ¿no? Somos alesma, podríamos decirlo así. Y en ese sentido es un llamado a sensibilizarnos, tanto la ciudadanía como la ciudadanía que tiene y cumple la función administrativa y política, institucional, es un llamado a sensibilizarnos para abordar estas grandes y tremendas posibilidades creativas de nuestra propia naturaleza, ¿no? Entonces, a eso apunta la ciudad poética, querido Harold. Qué bien explicado, Florentino. Y ahora sí, quiero por favor que mostremos la portada del libro de Florentino. Sí, Y antes también de empezar con tu lectura, yo recuerdo mucho, lo cuento siempre cuando voy a dictar alguna exposición sobre cómo motivar a los alumnos para que mejoren su comunicación. Siempre me refiero a una microhistoria que tú me contaste alguna vez sobre este santón que estaba con una vela encendida y se le acerca el niño y le pregunta de dónde viene esa luz tan maravillosa, y el santón apaga la vela y le dice al niño, mejor dime a dónde se ha ido. ¿No? Siempre me recuerdo porque transmite
mucha sabiduría, y creo que este es un momento para tratar de pensar, ¿no? En dónde se fue, hacia dónde se fue la luz para tratar de recuperarla. Florentino, qué gusto y qué alegría poder dialogar contigo. Me gustaría que nos compartas tu poesía. Muchas gracias, Jaro. Muchas gracias. El gusto ha sido mío también, por supuesto. Y mira, yo había impreso acá algunas cositas para poder verlo directamente. Y yo quería compartir este poema, ¿no? Ahí está, Ciudad Poética y Radiaciones. Acá no leo, no llego a leer bien. De Y dice, irradiaciones desde la inmanencia. ajá, y Ciudad Poética y Radiaciones desde la Inmanencia, ¿no? Y voy a leer de este libro, Ciudad Poética y Radiaciones desde la Inmanencia, el poema que se llama Segunda disposición de tu ser en la ciudad. Si quieres recordarte, siéntate, respira, junta las manos, derecha sobre izquierda, crea un puente en los pulgares, presta atención a tu vientre, percíbelo. Allí el caldero donde emerge el tú, la luna, el sol y los demás destellos. La luz va llegando desde el este, observa. El sonido del mar se hace cercano. El sueño y la vigilia, ambas se funden. No, perdón, no te distraigas. Esto es sencillo, no huele, no sabe a nada, no tiene color, es agua. Ese es el hilo, lo vas notando lentamente. Se expresa en el silencio, la urdimbre de las voces, se va abriendo en la penumbra el rumor del aire. Vital y grato, siéntelo. Hazte el propósito. Es invisible, no te toca, no le tocas, no le puedes atrapar. No será de amor su aliento cuando al fin te encuentras. Sigue respirando, porque más de ti vas conociendo, más del suelo, del sillón, del edificio, más del parque, de la calle, de los autos, más de ese navío, de esas puertas, ese tonel y ese garro. Lo íntimo del mar está en el viento. Vas comprendiendo y el miedo se diluye. Escucha, en esta noche duerme la ciudad, en este día, y en realidad todo relucirá de otra forma cuando tiendas desde el centro del corazón un lazo al infinito resplandor, ahí en lo alto, y te dispongas al cuidado del gladiolo y cedas al sereno canto de la mañana, que no te pide nada, y de la noche, que todo tu brillar recibe. En esa estancia, cada ser de tu ser se fundirá al servicio de la claridad amplísima del viento, y el divino dejará caerse en tiernos gestos, y en su caricia nunca olvidaremos nuestro origen. Hermoso poema. Gracias Gracias, por gracias, Carlos. compartirlo. Yo no he leído tu biodata, pero quiero leerla ahora antes de ingresar al siguiente poema para los amigos que están siguiéndonos y que considero deben conocer la trayectoria de Florentino Díaz Ahumada. Nacido en Lima en 1976, estudió literatura y medicina tradicional oriental, ha publicado los poemarios Inmanencia en 1998, Transmutación de la ciudad o el alba de los cuerpos luminosos el año 2002, La revolución de los peces el 2007, 28 versión 1.0 el año 2013, Danza para las calles que tiemblan el 2016 y Ciudad Poética este 2020, entre otros libros. Además ha realizado performance, instalaciones visuales,
Actualmente su trabajo está orientado a la búsqueda de conexiones entre la actividad de gestión para la ciudad y la dimensión poética. Y hoy pueden ustedes aprovechar y tener el libro Ciudad Poética y Radiaciones desde la Inmanencia con un solo clic y podrán descargarlo de modo gratuito. Querido Florentino, te dejo para que nos acompañes con otro poema. Muchas gracias, Caro. Este poema, voy a poner es un poema que siempre lo leo con el siguiente, dice así, ¿no? Declaración del poema. Un poema anida espacios, concede hilos, sombras, marcas para otros mundos, donde se acaricia un misterio. Un poema acude a tu cuerpo, lo revitaliza, le susurra aliento, calma, vuelo o resplandor, mientras se cubre de oro y de un polvo finísimo proveniente de otras galaxias. Un poema acciona sobre el mundanal ruido, decodifica su cauce, cauteriza esa escisión entre forma y sonido, entre palabra y beso. Un poema nos descubre ínfimos, cadenciosos, posttutelados, preinversionistas, con las manos completamente vacías, sin palabras para el otro gran encuentro. Un poema sueña tu tiempo, el tiempo aquel, el tiempo interestelar de los que están por venir. Un poema libera tu cuerpo, le alcanza en el centro de su energía, le abraza, le fortifica para las correspondencias con las líneas aún desconocidas del espacio y de los velos tras el espacio. Un poema, si lo comprendes, permite en tu realidad canalizar la duda, la rabia, el temor heredado por siglos y siglos de frontal dominación. Contempla el cielo del poema. Encuentra el tiempo del poema. Canta la canción del poema. Canta la canción del poema. Qué gusto siempre es escucharte, poder compartir poesía contigo. Ya venimos compartiendo poesía hace 21 años, espero que tengamos unos 50 años más para seguir haciéndolo. Creo que, creo que es importante, ¿no?, que haya este tipo de diálogos, porque necesitamos estar conectados. Y qué mejor forma de conexión que la literatura. Yo quisiera leerte algunos de los saludos de los amigos que han estado acompañándonos en la conversación. Nuestro Enrique Bernales dice que inmanencia es la reinstalación del ritual y del mito en un mundo deshumanizado. Y Exabel Muriel, creo que tu poesía evoca siempre los orígenes, la alquimia, la danza, las invocaciones. Y cita un verso tuyo: es una danza para las calles que tiemblan. Gracias. Gorda dice que este es un diálogo enriquecedor y saluda el respeto con la literatura y con nuestros padres. Gracias. Gracias. Gracias, Gloria. Enrique ha tenido el acierto de compartirnos la Rapsodia arequipeña de tu señor padre. Dice: el maestro Jaime Díaz Orihuela, a quien tuve el honor de conocer y del que aprendí mucho, siempre presente en el centro de la inmanencia, del ritual y del mito. Sariana Liana, también totalmente, la palabra transforma. Marti Arauzo, mi saludo para Florentino Díaz. Sisto Sarmiento te da la bienvenida y su abrazo. Sí. ¿No? Buenas noches, gracias por el aporte y por la transmisión. Gianmarco Farfán, interesantes las reflexiones y los versos de invocación del poema que está incluido en Ciudad Poética. Bueno, y tanta gente, querido. María Juliana Villafañe desde Puerto Rico, hermosa la dedicatoria a tu padre en el libro, te dice.
Gracias Gracias. por regalarnos esta joya literaria, dice Aliosca Pinazo y Catherine Rengifo. Siempre es un gusto escucharte, Florentino. Esto es Gracias, lo que muchas logra gracias. la poesía, querido Florentino. Se nos pasó la hora con 6 minutos y es como si hemos Sí, hablado apenas 3 minutos. No sé, unas palabras finales de sí, repente por ahora o quizá sí, un último. sí, Harold, no, solamente mis palabras finales, si bien es cierto, no van a ser la lectura de un poema, pero sí quisiera decírtelos con el espíritu de uno, ¿no? Y es la gratitud que me, me conmueve mucho la gratitud y y la perseverancia y el esfuerzo que vienes desarrollando en en toda esta vida entregada a la poesía. Yo creo que es lo que nos salva, la gratitud y la perseverancia. Y en ese sentido, eh, yo te expreso mi más profunda gratitud por permitirme este diálogo contigo en en tu gran sensibilidad y sobre todo gracias a los años en este mundo del arte, en este mundo literario, donde finalmente todos nos encontramos y que eso permita estos espacios, eh, me, me, me produce una sensación de mucha gratitud y de mucha alegría. Asimismo, también agradecer muchísimo al equipo de Lima Lee, al equipo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a todos estos seres humanos, ¿no? Que están ahí eh, adentrándose, vinculándose, eh, contagiando de amor el maleficio del miedo, ¿no? Como diría otro amigo gran poeta, Dimas Arrieta, y evoco también aquí esos momentos de apoyo y de aliento, ¿no? Que vienen siempre de los amigos poetas o de los amigos o de los poemas amigos, ¿no? Porque hay amigos que son como poemas vivientes que tejen su mano con tu corazón. Y también quiero evocar y agradecer a Sixto Sarmiento, un gran poeta, hermosísimo poeta, de un espíritu precioso, al que tuve la inmensa alegría de encontrar, de reencontrar en la ciudad de Arequipa hace algún tiempo atrás y cuyas palabras me alentaron muchísimo. Y tantos otros amigos y colegas. Eh, de verdad que es muy bonito. Te agradezco mucho, Harold, y que siga la poesía, que siga esa manera tan, tan, podríamos decirlo, tan sutil de vivir. Gracias. Gracias a ti, querido Florentino. Efectivamente son años consolidando, ¿no? La confianza, la amistad, el respeto y la gratitud que es mutua, ¿no? Yo siempre también cuando tengo algún tipo de malestar, que los tengo, siempre al teléfono mi poeta, hermano, sanador, que es Florentino Díaz. Porque creo que el afecto cura. Y en ese sentido, estamos aquí para intentar por lo menos llevar un poco, ¿no? De ese tipo de sanación a través de la palabra. Agradecerle a Sixto por apoyarnos en la primavera, por estar replicando estas transmisiones en todas nuestras plataformas digitales, al equipo de Lima Lee. Acá estamos 2 personas conversando, pero atrás hay un equipo de muchísima gente que ha estado a cargo de corregir los textos, de diseñar portadas, de diagramar, de ver que no falle el sonido, la imagen en las transmisiones, ¿no? A Celeste Azurza, por supuesto, la jefa del programa, a nuestro amigo Christopher Cesevich, ¿no? A Juan Pablo de la Guerra y a Pablo, tantas,
autoridades que hacen posible que esta primavera llegue a su octava realización en 120 días de poesía, que es un hecho inédito, no se había realizado antes. Nosotros mañana continuamos, vamos a hablar con Francisco Trejo, poeta mexicano, y el día jueves culminamos con estas transmisiones entrevistando al poeta Ernesto González Barner, que es productor general en la Fundación Pablo Neruda de Santiago de Chile, y vamos a despedirnos conversando con Gabriel Chávez Casasola, el gran poeta de la hermana República de Bolivia. Así que hay poesía porque hay este concierto de voluntades que nos está permitiendo llegar a todos ustedes. Querido Florentino, nuevamente mi gratitud en este abrazo. Siempre, Abacho, y nada, seguimos comunicados. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches.